¿Qué pasa cuando una jueza corrupta cree que es intocable? Durante 22 años manipuló la justicia, decidiendo el resultado antes de que comenzara el juicio. Pero hoy, al condenar injustamente a un joven negro, un abogado se levantó para protestar. ¿Lograrán el abogado y el joven vencer a la jueza mentirosa? Mira hasta el final y no olvides darle like y suscribirte. El aire dentro del Tribunal Penal de la provincia de Cádiz era denso, no por la humedad, aunque Cádiz ciertamente tenía su parte, sino por algo más pesado. Una especie de conocimiento tácito que se había asentado en las paredes del tribunal durante décadas. Todos los que cruzaban esas pesadas puertas de madera sabían cómo funcionaban las cosas en la sala de la jueza Sofía Navarro. Ella era la gobernante indiscutible de este espacio, habiendo ocupado el estrado durante 22 años. En ese tiempo, había construido un legado de miedo, control y un sesgo inconfundible. No del tipo que se escribe en los libros de texto de la Facultad de Derecho, ni del que lleva acciones disciplinarias. No, Navarro era demasiado cuidadosa para eso. Pero los abogados, especialmente los abogados negros, lo sabían. Los acusados lo sabían. Las familias que observaban desde la galería lo sabían. Todos entendían el patrón, aunque nunca pudieran probarlo del todo. Y hoy, ese patrón estaba a punto de ser puesto a prueba. Los zapatos lustrados de Javier Morales resonaron contra el suelo de mármol al entrar en la sala, su presencia imponente pero calculada. Había estado aquí antes, demasiadas veces para contarlas, pero hoy era diferente. No se trataba solo de otro caso de condena injusta para él. No se trataba solo de luchar por la libertad de su cliente. Hoy, no era solo otro abogado negro intentando argumentar contra un sistema diseñado para silenciarlo. Hoy, estaba aquí para cambiar las reglas del juego. Javier tenía 48 años, un hombre que había construido su reputación tomando los casos que nadie más quería. Los que otros abogados defensores no tocaban porque sabían lo que significaba, librar una batalla perdida contra un sistema amañado. Había hecho una carrera exponiendo las grietas de ese sistema, pedazo a pedazo. Pero frente a él se alzaba el único objeto inamovible que había sobrevivido a todas las batallas que había librado en los tribunales de esta ciudad, la jueza Sofía Navarro. Navarro estaba sentada detrás del enorme estrado, su expresión indescifrable, pero Javier conocía bien esa mirada. La había perfeccionado durante décadas, esa mezcla cuidadosamente calculada de desinterés y autoridad silenciosa. Las gafas de lectura descansaban sobre el puente de su nariz, una leve sonrisa apenas disimulada tras sus labios fruncidos. No alzaba la voz, nunca tenía que hacerlo. Su poder no estaba en su volumen, sino en la forma en que derribaba a los abogados con una sola mirada, en cómo sus fallos siempre parecían inclinarse hacia un lado. No lo suficiente para una apelación, no lo suficiente para un escándalo, pero lo suficiente para que todos en esa sala lo supieran. La única diferencia hoy, por primera vez en 22 años, estaba a punto de enfrentarse a alguien que no estaba allí solo para sobrevivir en su sala, estaba allí para derribarla. Carlos Gómez, un trabajador de la construcción de 29 años, estaba sentado en silencio en la mesa de la defensa, con las manos fuertemente entrelazadas frente a él. Parecía cansado, agotado, no solo por este caso, sino por el sistema mismo. Había sido arrestado hace 3 meses, acusado de un robo a mano armada que juraba no haber cometido. Las pruebas en su contra, endebles en el mejor de los casos. Una imagen granulada de una cámara de seguridad que podría haber sido cualquier hombre negro en la ciudad. Una declaración de un nervioso dependiente de tienda que había cambiado su historia 2 veces antes de decidirse por, creo que fue él. Y aún así, ahí estaba Carlos, enfrentando 20 años de prisión por un crimen que no cometió. Porque en la sala de Navarro, la duda razonable no aplicaba si eras un hombre negro. Al otro lado del pasillo, el fiscal Ricardo Torres estaba demasiado cómodo en su asiento, hojeando su expediente perfectamente organizado con la arrogancia de un hombre que sabía que ya había ganado. Torres era joven, demasiado confiado y peligrosamente ambicioso. Recién salido de la Facultad de Derecho, se había aferrado al favoritismo de la jueza Navarro como a un salvavidas, y ella lo había recompensado bien. Formaba a fiscales como él, guiándolos a través de los casos, corrigiendo sus errores y, cuando era necesario, inclinando la balanza a su favor. Torres sabía que este caso era débil. Sabía que Javier Morales era un abogado más fuerte de lo que él jamás podría aspirar a ser. Pero no le importaba. Porque no tenía que ganar por sus propios méritos, Navarro se aseguraría de que ganara sin importar qué. Y así, cuando Javier tomó asiento junto a su cliente, Torres sonrió levemente, como un niño al que le habían dado las respuestas del examen antes de que comenzara. La jueza Navarro miró por encima de sus gafas, golpeando ligeramente su mazo contra el estrado. «Señor Morales», dijo, apenas mirándolo, «ya está en terreno resbaladizo en mi sala. No me haga perder el tiempo hoy». Javier no reaccionó. Había esperado algo así. «Intentaré no hacerlo, su señoría».
Una leve sonrisa cruzó los labios de Navarro, pero no era diversión. Era control. Se volvió hacia Torres. Señor Torres, ¿está lista la fiscalía? Torres se enderezó en su silla, lanzando una rápida mirada a Javier, como evaluándolo antes de hablar. Lo estamos, su señoría. Por supuesto que estaban listos. Siempre lo estaban cuando el juego estaba amañado contra un hombre negro. Javier exhaló lentamente, sintiendo el peso del momento asentarse sobre sus hombros. Esto no era solo por Carlos. Era por cada hombre negro que había entrado en esta sala, ya condenado antes de que se pronunciara la primera palabra. Y Javier no se iría de aquí hoy sin asegurarse de que todos vieran las cosas como realmente eran. El juicio comenzó, pero no era un juicio, era una actuación. Y Navarro era la estrella del espectáculo. Cada objeción que Javier planteaba, rechazada, cada error legal que Torres cometía, corregido, cada mirada que Javier lanzaba al jurado, anotada y contrarrestada por las palabras cuidadosamente elegidas de Navarro. Pero Javier no estaba luchando por la aprobación de Navarro. Estaba observando, escuchando, calculando. Porque las personas que se creen intocables siempre cometen errores. Y hoy, Javier iba a asegurarse de que Navarro cometiera el mayor error de su carrera. Se inclinó ligeramente hacia Carlos, hablando lo suficientemente alto para que lo oyera. «Aguanta, Carlos», murmuró. «Esto no ha terminado». Carlos asintió lentamente, aferrándose a la mesa mientras el primer testigo era llamado al estrado. El juego había comenzado, y esta vez, Javier Morales estaba jugando para ganar. La sala había caído en un ritmo incómodo, uno que Javier Morales conocía demasiado bien. Era una danza orquestada por la jueza Sofía Navarro, donde cada movimiento estaba coreografiado para favorecer a la fiscalía. El momento en que el juicio comenzó oficialmente, el desequilibrio de poder se hizo innegable. Javier planteó su primera objeción en cuestión de minutos, un simple desafío a las preguntas vagas de la fiscalía, y Navarro apenas lo dejó terminar antes de responder. «Rechazada», dijo, sin siquiera levantar la vista de sus notas. Javier no reaccionó. Se recostó en su silla, ajustando su corbata con una calma deliberada. Lo esperaba. La verdadera batalla aún no había comenzado. El testigo estrella de la fiscalía, Antonio Ruiz, se arrastró hasta el estrado, visiblemente incómodo. Antonio estaba en sus 60 y tantos, un hombre frágil con mejillas hundidas y ojos nerviosos. Había sido dueño de la tienda de conveniencia Ruiz durante más de 30 años, y fue su tienda la que fue robada la noche en que arrestaron a Carlos Gómez. Ricardo Torres, el joven fiscal, caminó hacia el estrado con demasiada confianza para alguien que apenas sabía lo que hacía. «Señor Ruiz», dijo Torres, sonriendo como si fueran viejos amigos. «¿Puede confirmar al jurado que el acusado, Carlos Gómez, fue el hombre que vio en su tienda esa noche?» Antonio dudó. Fue sutil, pero Javier lo vio. El hombre mayor se lamió los labios, sus dedos apretándose contra el borde del estrado. Lanzó una rápida mirada hacia la jueza Navarro, como esperando permiso para hablar. Eso fue todo lo que Javier necesitaba ver. Antonio estaba asustado. No estaba mintiendo descaradamente, pero tampoco estaba seguro. Aún así, la presión en la sala era insoportable, y finalmente, Antonio tragó saliva y dio la respuesta que todos esperaban. «Yo, creo que sí». Javier se puso de pie antes de que Antonio pudiera decir otra palabra. «Objeción, su señoría». Su voz era firme, profesional, pero el peso detrás de sus palabras era imposible de ignorar. «Creo que sí no es una identificación definitiva». La jueza Navarro suspiró, pellizcándose el puente de la nariz como si ya estuviera cansada de lidiar con él. «Rechazada», dijo secamente. «El testigo ha respondido». Javier exhaló lentamente, sacudiendo ligeramente la cabeza, asegurándose de que el jurado lo viera. Fue lo suficientemente sutil, lo suficiente para sembrar duda en sus mentes. Se sentó de nuevo, pero no había terminado. Cuando Torres terminó de tropezar con unas pocas preguntas más tendenciosas, fue el turno de Javier. Se levantó lentamente, ajustando su chaqueta mientras se acercaba al estrado. Cada movimiento era deliberado, tranquilo, medido. Se detuvo a pocos metros de Antonio Ruiz y lo miró a los ojos. «Señor Ruiz», comenzó Javier, su voz suave pero firme. «Dijo que cree que vio a mi cliente esa noche. Solo para aclarar, está absolutamente seguro de que fue Carlos Gómez». Antonio se tensó visiblemente. Sus dedos temblaron contra el estrado. «Quiero decir», Antonio dudó, mirando hacia Torres, luego hacia Navarro. «Pensé que lo vi, pero...». Antes de que pudiera terminar, la jueza Navarro intervino. «Continúe, señor Morales», dijo, su tono más cortante ahora. Javier giró la cabeza lentamente, encontrándose con su mirada. «Su señoría», dijo, manteniendo su voz neutral. «Me gustaría que el testigo terminara su declaración». La expresión de Navarro apenas cambió. «Dije que continúe». Un silencio pesado se asentó en la sala. Javier no parpadeó, no alzó la voz. No necesitaba hacerlo.
En cambio, habló con precisión. Para que conste, su señoría, usted está impidiendo que el testigo aclare su propio testimonio. La mandíbula de Navarro se tensó, solo ligeramente. Le estoy advirtiendo, señor Morales. Javier dejó que el momento se prolongara, sosteniendo su mirada el tiempo suficiente para que el jurado entendiera qué estaba pasando. Luego, finalmente, se volvió hacia Antonio Ruiz. No hay más preguntas. Regresó a la mesa de la defensa lentamente, el peso del momento flotando en el aire. Javier sabía cómo funcionaba esto. Navarro estaba tan acostumbrada a controlar la sala sin cuestionamientos, tan habituada a apartar a los abogados defensores, que ni siquiera se daba cuenta de que se estaba exponiendo. Acababa de negar a un testigo la oportunidad de aclarar una declaración que podría haber ayudado a la defensa. Y todos lo vieron. El jurado lo vio, la galería lo vio, los reporteros garabateando furiosamente en sus libretas lo vieron. Esto no era solo prejuicio. Era obstrucción deliberada. Ahora era el momento del verdadero movimiento. Javier metió la mano en su maletín y sacó un montón de documentos, hojeándolos con una calma calculada antes de sostener uno en alto. Su señoría, dijo, la fiscalía no reveló una pieza clave de evidencia durante el descubrimiento, en violación directa de Brady contra Maryland. La expresión aburrida de Navarro no cambió. Denegado, dijo antes de que él terminara. Un murmullo de susurro se extendió por la galería. Javier no reaccionó de inmediato. En cambio, dejó que el silencio flotara en el aire, dando a todos en la sala tiempo para procesar lo que acababa de pasar. Luego, habló de nuevo. Solo para que quede claro, su señoría, ¿está usted negándose a reconocer una violación de Brady? Los labios de Navarro se afinaron, su irritación destellando en su rostro por un segundo de más. Dije denegado, señor Morales. Esta vez, los susurros se hicieron más fuertes. Javier podía sentirlo, el jurado moviéndose en sus asientos. Los reporteros escribiendo más rápido. Incluso Torres estaba de repente menos confiado, inquieto en la mesa de la fiscalía. Navarro acababa de cometer un error crucial. Y ni siquiera lo sabía aún. Miró a su cliente, Carlos Gómez, cuyas manos estaban apretadas en puños debajo de la mesa. Carlos murmuró por lo bajo, apenas audible. Hombre, no dejes que me haga esto. Javier no lo miró, no necesitaba hacerlo. No tengo nada más, su señoría. Se sentó con suavidad, manteniendo su expresión neutral. La jueza Navarro bufó, actuando como si hubiera ganado esta ronda. Pero no había ganado nada. Porque esto no se trataba de ganar objeciones. Se trataba de forzarla a exponerse. De dejar que se mostrara tal como era. Y ahora, con el jurado, los reporteros e incluso algunos oficiales del tribunal observando de cerca, Javier sabía una cosa con certeza. Navarro acababa de morder el anzuelo. La trampa estaba tendida, y ella estaba caminando directo hacia ella. El aire en la sala había cambiado. Al principio fue sutil, una tensión justo bajo la superficie, una sensación de que algo estaba a punto de romperse. La jueza Sofía Navarro estaba sentada en el estrado, su mazo descansando fácilmente en su mano, el peso de su autoridad oprimiendo a cada persona en la sala. Creía que era intocable, 22 años gobernando esta sala, moldeando veredictos, guiando juicios para que encajaran con su versión de la justicia. Hoy no era diferente, había desestimado a Javier Morales en cada oportunidad, había rechazado cada objeción sin dudar. Había forzado a un testigo a una identificación, había ignorado una violación flagrante de Brady, y aún así, se sentía confiada. Había ganado, o eso pensaba. Entonces, las puertas de la sala se abrieron de golpe. El sonido fue agudo, definitivo, como el mazo que tan a menudo golpeaba para silenciar la disidencia. Todas las cabezas en la sala se giraron mientras dos hombres con trajes oscuros entraban con pasos firmes y decididos. Javier Morales no reaccionó, solo alisó su corbata y cruzó las manos cuidadosamente sobre la mesa de la defensa. Navarro, por otro lado, se tensó. Fue solo un leve movimiento, el tipo de reacción instintiva que tiene una persona cuando siente peligro, pero aún no ha descifrado qué es. Sus ojos se entrecerraron mientras el primer agente, un hombre alto, de hombros anchos y con un comportamiento profesional y cortante, mostró una placa. Jueza Sofía Navarro, dijo, su voz cortando el denso silencio como una cuchilla, está usted bajo arresto por soborno, obstrucción de la justicia, abuso de poder y múltiples violaciones de derechos civiles. Toda la sala se congeló. Un murmullo de jadeos recorrió la galería. El jurado se quedó inmóvil, sus ojos saltando entre los agentes y la jueza. Ricardo Torres, el joven fiscal, palideció al instante, sus manos aferrándose a los bordes de sus notas como un hombre ahogándose que se agarra a un salvavidas. Una reportera en la primera fila casi dejó caer su bolígrafo, apresurándose a pasar la página de su libreta. Incluso Carlos Gómez, el acusado que había estado luchando por su vida momentos antes, se quedó con la boca ligeramente abierta, como si no estuviera seguro de si estaba viendo lo que creía ver.
Esto no era posible. Así no funcionaban las cosas. La jueza Navarro era el sistema. Era la autoridad. Y sin embargo, aquí estaba, ahora la acusada. La mandíbula de Navarro se tensó. Enderezó los hombros, forzando su voz a un tono frío y cortante. Estoy en medio de un juicio, dijo, su mirada fija en los agentes como si su autoridad aún importara. Sea lo que sea esto, puede esperar. El agente principal no se inmutó. Esto es un asunto de interés federal, jueza, dijo. No puede esperar. Una nueva ola de susurros recorrió la sala. Javier permaneció inmóvil, observando cómo el muro de control cuidadosamente construido por Navarro comenzaba a mostrar grietas. Sus manos se apretaron alrededor de su mazo, pero no lo golpeó. No podía. Por primera vez en 22 años, su poder no significaba nada. Navarro se giró bruscamente hacia Ricardo Torres, su supuesto protegido. Señor Torres, ¿deberíamos tomar un receso? Su voz tenía un filo cortante, pero debajo de eso, había algo más, algo peligrosamente cercano al miedo. Torres, aún aferrándose a sus notas como a un salvavidas, miró entre ella y los agentes, completamente perdido. Había pasado toda su carrera bajo su protección, sin ella, no era nada. Se aclaró la garganta, con voz débil. Tal vez, su señoría. Navarro hervía de furia. Su mirada volvió a los agentes. Esto es indignante. El segundo agente dio un paso adelante, esta vez dirigiéndose a toda la sala. Tenemos una orden de arresto para usted, jueza Navarro. Silencio. Un silencio largo y pesado. Luego, el jurado se movió incómodo. Uno de ellos, una mujer negra de mediana edad que había estado observando el juicio con desaprobación silenciosa, dejó escapar un suspiro de incredulidad. Navarro finalmente se giró hacia Javier Morales. Y por primera vez, lo vio de verdad. No solo como otro abogado frente a ella. No solo como otro nombre en el expediente. Vio al hombre que había estado esperando este momento. Sus labios se curvaron, su voz cayendo en un susurro furioso. Esto fue obra tuya. Javier se puso de pie. Alisó su chaqueta, su rostro indescifrable, su tono tranquilo. No, dijo, su voz firme. Esto es justicia. Uno de los agentes sacó una hoja de papel doblada de su chaqueta y comenzó a leer los cargos en voz alta. Sofía Navarro, está usted bajo arresto por múltiples violaciones de la Ley de Derechos Civiles, soborno, obstrucción de la justicia y abuso de poder judicial. Tiene derecho a permanecer en silencio. Las palabras se ahogaron bajo los murmullos en la galería. El rostro de Navarro perdió todo color. Se giró hacia el oficial del tribunal, un hombre que había trabajado bajo sus órdenes durante años, alguien que una vez se ponía firme cada vez que ella entraba en la sala. Pero hoy, ese mismo oficial caminó hacia ella, sacando un par de esposas. El golpe final, sus dedos se cerraron en puños, pero no resistió. No podía. Cuando el metal frío se cerró alrededor de sus muñecas, la sala no solo estaba mirando. Estaban presenciando un ajuste de cuentas. Durante 22 años, Navarro había gobernado esta sala como una monarca. Hoy, la dejó como prisionera. Los agentes la condujeron hacia las puertas, el sonido de sus tacones resonando contra el suelo, pero esta vez, no eran un símbolo de autoridad. Esta vez, sonaban como una mujer marchando hacia su propia caída. El oficial del tribunal, alguien que una vez había seguido sus órdenes sin cuestionar, sostuvo la puerta abierta para ella. Ella dudó, luego dio un paso adelante. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ella. Y así, sin más. Se fue. La sala permaneció congelada, la enormidad de lo que acababa de pasar asentándose. Por un momento, nadie habló. Luego, Javier dejó escapar un lento suspiro, dejando que sus manos descansaran sobre la mesa de la defensa. Frente a él, Carlos Gómez finalmente se movió, sacudiendo la cabeza en un asombro atónito. Hombre, murmuró, pensé que gente como ella nunca pagaba por lo que hacía. Javier miró el estrado vacío de la jueza, su expresión indescifrable. Lo hacen, pero la verdadera lección, eso aún estaba por venir. Porque esto no era solo sobre la jueza Navarro. Era sobre cada caso en el que había fallado. Cada hombre inocente que había enviado a prisión. Cada soborno que había tomado. Cada juicio sesgado que había dictado. Esto era solo el comienzo. Javier había ganado hoy, pero mañana, tenía trabajo por hacer. La sala aún zumbaba de conmoción, las réplicas del arresto de la jueza Sofía Navarro resonando en cada persona presente. El aire, una vez denso con el peso de su autoridad, ahora se sentía más ligero, como si una tormenta hubiera pasado. Pero el daño que ella había causado permanecía, y Javier Morales sabía exactamente qué tenía que hacer a continuación. Se levantó lentamente, el peso del momento asentándose sobre sus hombros, pero no se permitió sentir alivio, aún no. Carlos Gómez todavía estaba esposado. Y hasta que esas esposas fueran retiradas, esto no había terminado. Mientras los murmullos en la galería subían a un zumbido bajo, Javier se giró hacia el alguacil de la sala y habló con una voz firme y clara.
¿Quién es el juez presidente ahora? El alguacil, un hombre corpulento que una vez había seguido cada orden de Navarro sin dudar, se movió incómodo. Miró el estrado vacío, luego a Javier, como si no estuviera seguro de qué hacer sin Navarro dando las órdenes. Finalmente, se aclaró la garganta y murmuró, el juez Fernández está próximo en la línea. Javier asintió una vez. Juan Fernández. El nombre le era familiar, un juez mayor, de mente justa, conocido por su integridad y fallos mesurados. No era un hombre que buscara atención o poder, pero creía en la ley como debía ser, no como Navarro la había torcido para servir a sus propios intereses. Y ahora, estaba a punto de tomar el caso más importante de su carrera. Las puertas se abrieron de nuevo, pero esta vez, no había tensión, solo anticipación. El juez Juan Fernández entró, un hombre negro en sus 60 y tantos, con cabello canoso y una mirada aguda que abarcaba todo de una vez. A diferencia de Navarro, no irradiaba arrogancia ni intimidación, llevaba el peso silencioso de la responsabilidad. Subió al estrado y tomó una respiración lenta, evaluando la sala que acababa de presenciar lo impensable. Cuando finalmente habló, su voz era profunda, firme y cargada de autoridad. El tribunal vuelve a estar en sesión. La sala se asentó, todas las miradas girándose hacia Javier. Este era su momento. Javier dio un solo paso adelante, su postura inquebrantable. Su señoría, comenzó, su voz resonando en la sala silenciosa, solicito el despido inmediato de todos los cargos contra mi cliente, Carlos Gómez, con el argumento de que todo este juicio estuvo viciado desde el principio. El juez Fernández lo estudió, sus dedos entrelazados mientras escuchaba. Javier continuó, sus palabras agudas, deliberadas e innegables. El arresto de la jueza Navarro prueba lo que ya sabíamos, este juicio nunca fue justo. Ella ya había decidido su resultado antes de que se presentara la primera prueba. Cada fallo que emitió, cada objeción que rechazó, fue parte de su patrón de corrupción. Mi cliente nunca tuvo una oportunidad de justicia. Hizo una pausa por un instante, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Ahora que la jueza corrupta está esposada, la única acción justa es deshacer su daño. La galería contuvo el aliento. Incluso Ricardo Torres, el fiscal una vez arrogante, había perdido toda confianza, sus manos aferrándose al borde de la mesa como si estuviera esperando a ver si su carrera colapsaría a continuación. El juez Fernández se recostó ligeramente, su mirada inquebrantable mientras procesaba todo lo que tenía ante él. Luego, lentamente, asintió. Estoy de acuerdo. Las palabras resonaron en la sala como un golpe de mazo. Una ola de murmullos atónitos estalló en la galería. Incluso algunos de los jurados intercambiaron miradas, como si acabaran de presenciar algo histórico. El juez Fernández se giró hacia el alguacil. Quítele las esposas. Por un segundo, nadie se movió. Luego, el oficial de la sala dio un paso adelante, desbloqueando las esposas de Carlos Gómez. En el momento en que el metal cayó de sus muñecas, Carlos dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo durante meses. Miró sus manos liberadas, flexionando los dedos como si no pudiera creer que realmente fueran suyas otra vez. Javier vio las lágrimas brotar en sus ojos, pero Carlos las contuvo, sacudiendo la cabeza ligeramente, como intentando mantenerse anclado en el momento. El juez Fernández asintió una vez. Señor Gómez, es usted libre de irse. Por un largo momento, Carlos no se movió. Luego, lentamente, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Y por primera vez en meses, ya no era un prisionero. La galería estalló en conversaciones susurradas, una mezcla de incredulidad, alivio y algo más, algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. Los reporteros garabateaban furiosamente en sus libretas, las palabras, jueza arrestada en su propia sala, ya comenzando a tomar forma en sus titulares. Incluso el jurado, que había sido espectador impotente en el juego de Navarro, parecía respirar un poco más fácil. Y luego estaba Ricardo Torres. El fiscal una vez engreído se quedó completamente inmóvil, mirando sus notas como si el peso de todo lo que Navarro había hecho, todo en lo que había sido cómplice, finalmente se asentara sobre sus hombros. Javier no lo miró, no necesitaba hacerlo. Torres había respaldado el lado equivocado de la historia, y ahora, estaba dándose cuenta de cuán solo estaba. Carlos se giró hacia Javier, su voz baja y llena de algo indescriptible. No sé ni qué decir. Javier puso una mano en su hombro, su agarre firme. No tienes que decir nada. Hizo un pequeño gesto hacia las puertas. Solo sal de aquí. Carlos tragó saliva con fuerza y dio su primer paso hacia la salida. La galería lo observó irse, y al pasar por el palco del jurado, una mujer que había estado viendo el juicio con ojo crítico le dio un pequeño asentimiento de aprobación. No dijo nada, no necesitaba hacerlo, porque por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, estaba libre. Cuando las puertas se cerraron detrás de Carlos, Javier no se movió. Miró el estrado vacío de la jueza, sus manos entrelazadas.
La jueza Navarro se había ido, pero sus fallos aún permanecían. ¿Cuántos otros hombres habían sido sentenciados injustamente en su sala? ¿Cuántas familias habían sido destruidas por su corrupción? Carlos Gómez había ganado hoy. Pero Javier sabía que esto era solo una batalla. La guerra aún estaba en curso. Y él no había terminado aún. Las pesadas puertas de roble de la sala se cerraron detrás de Carlos Gómez, sellando tras él la pesadilla en la que había estado atrapado durante meses. Estaba libre, y sin embargo, Javier Morales no se movió. Se quedó cerca de la mesa de la defensa, sus ojos fijos en el estrado vacío de la jueza, donde Sofía Navarro una vez se sentó, incuestionada, inquebrantable, intocable. Pero ahora, se había ido. Por primera vez en 22 años, ese asiento estaba vacío, ya no gobernado por prejuicios, poder y corrupción. Ya no un trono para la injusticia disfrazada de ley. Pero la ausencia de una jueza corrupta no borraba el daño que había hecho. Y Javier lo sabía. La sala estaba silenciosa ahora, pero no era el silencio tenso que los había dominado horas antes. Esto era diferente, era el silencio del cambio. El tipo de quietud que sigue a un terremoto, cuando el polvo aún no se ha sentado pero los cimientos ya se han agrietado irreparablemente. Los miembros del jurado aún estaban en sus asientos, algunos con los ojos muy abiertos, otros sumidos en sus pensamientos, como si estuvieran procesando todo lo que acababan de presenciar. La jueza Sofía Navarro, arrestada en su propia sala. Un titular que estaría en todas las noticias en menos de una hora. Los reporteros se apresuraban a guardar sus notas, intercambiando miradas que decían más de lo que sus palabras apresuradas jamás podrían. Ricardo Torres, el joven fiscal que una vez desbordaba arrogancia, estaba pálido como un fantasma. Sus manos aún aferraban sus expedientes, pero no había pasado una sola página en minutos. No estaba solo conmocionado por el arresto de Navarro, estaba aterrorizado por lo que significaba para él. Javier finalmente se giró, su mirada recorriendo la sala, absorbiendo el peso del momento. Era una victoria, pero no era suficiente. Aún no. Carlos estaba cerca de la salida, dudando por un momento antes de girarse hacia Javier. Sus manos, ahora libres, se flexionaron como si aún se estuviera acostumbrando a la sensación de libertad. Sin esposas de metal, sin una sala asfixiándolo, sin falsas acusaciones pesando sobre su pecho. Solo aire, espacio, un futuro. Tomó una respiración lenta, sacudiendo la cabeza con asombro. Hombre, su voz era baja, casi como si aún no lo creyera. Pensé que este día nunca llegaría. Javier lo estudió, viendo no solo a un hombre que había sido liberado, sino a un hombre que casi había sido devorado entero por un sistema roto. Dio un paso más cerca, bajando la voz para que solo Carlos pudiera oírlo. Hoy, caminas libre, pero aún hay muchos más ahí fuera que siguen atrapados en este sistema. Carlos tragó saliva con fuerza, asintiendo una vez. No necesitaba decir nada, su gratitud estaba escrita en todo su rostro. Pero también entendía el peso de lo que Javier estaba diciendo. Esto no era solo sobre él. Nunca lo había sido. Cuando Carlos se giró hacia las puertas, saliendo de la vida que casi lo destruyó, Javier exhaló lentamente. Podía sentir el peso de la lucha que aún tenía por delante. Navarro se había ido, pero el sistema que la había protegido durante décadas. Ese sistema aún estaba en pie. ¿Cuántos hombres habían estado sentados donde Carlos estuvo, condenados injustamente por una jueza que ya había decidido su destino antes de que el juicio comenzara? ¿Cuántas familias habían llorado en estos mismos bancos, viendo a sus hijos, hermanos, padres ser llevados por crímenes que nunca cometieron? Navarro había sido una jueza en una sala, pero había otras, siempre habría otras, a menos que alguien se enfrentara a ellas. Se alejó del estrado vacío y comenzó a caminar hacia la salida, sus pasos firmes, su mente ya pensando en lo que venía después. La lucha no había terminado. Estaba apenas comenzando. Sus próximos pasos no serían en una sala. Estarían en expedientes, revisiones de casos, investigaciones, hurgando en cada condena injusta que la jueza Navarro hubiera dictado jamás. Porque ella no solo había enviado a hombres inocentes a prisión, había tomado vidas, familias, futuros. Javier no terminaría hasta que cada uno de ellos tuviera su día en el tribunal. Hasta que cada caso que ella había corrompido fuera anulado. Hasta que el sistema mismo fuera obligado a responder por lo que había permitido que ocurriera. Javier salió del tribunal, el aire fresco de la tarde contra su piel, la ciudad zumbando a su alrededor como cualquier otro día. Para el mundo exterior, nada había cambiado. Cádiz aún se movía a su propio ritmo. La gente aún pasaba por el tribunal sin darse cuenta de que la justicia acababa de cambiar dentro de esas paredes. Pero para los que estaban dentro, para los que habían visto el poder finalmente desmoronarse, nada volvería a ser lo mismo. Javier cerró los ojos por un breve segundo, inhalando profundamente. Luego, lo dejó ir. Una pelea había terminado. ¿Pero la guerra?
Esa apenas estaba comenzando. El cuento termina, pero la lucha por la justicia apenas ha comenzado.